Bienvenida gente maravillosa a este segundo episodio en el que te voy a hablar de 4 hábitos que te van a ayudar a disminuir tu ansiedad y tu depresión y que si los aplicas vas a poder tener una vida más cómoda y sin tanto estrés. Mi nombre es Ana Daniela Zambrano y si todavía no estás suscrito al canal pues suscríbete porque todas las semanas voy a estar subiendo un episodio nuevo con herramientas y todo lo necesario para superar el estrés y la ansiedad. Y quedaste hasta el final del video porque te voy a estar dando un regalo de Navidad maravilloso. Así que sin más que decir, comencemos. La información que te voy a dar a continuación es del libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Y es que yo este libro ya lo he leído varias veces, sin embargo cada vez que lo leo como que absorbo algo diferente, aprendo algo diferente. Y es que esta última vez que lo leí me di cuenta de que estos 4 hábitos, si los implementamos en nuestra vida, disminuye nuestro estrés, disminuye la ansiedad. Tendremos una vida muchísimo más tranquila y en el fondo eso se traduce en una vida más plena. Por eso quise hacer este segundo episodio para que implementes estos 4 hábitos porque tenlo por seguro que vas a tener un resultado diferente en tu vida y va a ser un resultado positivo. Así que sin más que decirles, comencemos a ver estos 4 hábitos. En el libro nos dicen que estamos hechos de acuerdos, acuerdos que hemos hecho con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra pareja, en nuestro trabajo y hasta con nosotros mismos. Es decir, que si no te gusta la vida que tú tienes ahora, es porque los acuerdos que tienes en tu vida no son los que van contigo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar esos acuerdos que tenemos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros queremos cambiar esos acuerdos que tenemos, entonces viene el exterior y nos comienzan a atacar. A veces queriendo o a veces sin querer. Por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos y a veces hasta nuestra pareja. De esa sí que duele. Ya sea porque siempre hacíamos las mismas cosas o siempre decíamos que íbamos a cambiar y no cambiábamos. Entonces como que nos vuelven a recordar todos esos momentos en los que quisimos cambiar y no pudimos por X razón. O simplemente porque están acostumbrados a que seamos de una forma y son personas que no les gusta el cambio. Cualquier razón de la que sea, eso nos afecta a nosotros bastante porque son personas importantes en nuestra vida. Y para colocarle la cerecita al pastel, hay una persona que nos juzga muchísimo más que nuestra familia, que nuestros amigos y que nuestra pareja juntos. Y esa persona somos nosotros mismos. Somos nuestros peores jueces y eso también lo comenta el libro. Porque pueden pasar años y nosotros nos estamos regañando y reclamando por el mismo error que cometimos hace 2 años. Y es que somos la única especie que cuando comete un error lo recuerda una y otra vez y se latigan con el mismo error y se latigan con el mismo error porque las otras especies lo que hacen es que cometen el error o se les olvida y pues lo siguen cometiendo y en algún momento aprenderán o aprenden en ese momento y no lo vuelven a cometer. Pero no están todos los días recordándose, ay, ¿por qué lo hice? Soy el peor, no sirvo para nada, no voy a funcionar. No, sino que aprenden del error, lo arreglan y siguen. Ay, pero es que yo soy así y así me gusta ser, o sea, no tengo por qué cambiarlo. Pues no, esos no somos nosotros, nuestros acuerdos, nuestros hábitos no somos nosotros. Cuando tú comes hasta reventarte y la barriga se te sale, ese no eres tú. Ese es un acuerdo que tú implementaste en tu vida, un acuerdo o un hábito que implementaste en tu vida donde tú dices que eres gordo o que eres gorda. Pero no eres así, porque seguramente si tú cambias el acuerdo y comienzas a decir soy flaca, soy flaco, vas a comenzar a actuar en base a ese nuevo hábito o a ese nuevo acuerdo que tú estás haciendo en tu mente. Y es que si yo soy flaca o soy flaco, entonces no tengo que estar comiéndome 3 platos de comida gigantescos. No, porque ya con uno me lleno. Entonces vas cambiando tus hábitos. Que ningún negocio te salga bien, tampoco eres tú. Es un acuerdo que tú tienes en el que tú dices, no merezco este dinero que voy a recibir y por lo tanto lo pierdes. Y esto me recuerda a una amiga que yo tenía que era muy simpática, muy amorosa, pero tenía un acuerdo con ella misma de que no merecía el dinero. Y cada vez, porque ella trabajaba en ventas, cada vez que se ganaba una comisión grande, ya sea de 1,000 o de 2,000 dólares, se la ganaba un día y al día siguiente o a los 3 días le pasaba algo súper loco. Se le dañaba el teléfono o tenía que comprar algo inesperado, así como súper rápido que salía de la nada, o de repente no, me tengo que mudar. Entonces salían como cosas que tú jamás te hubieras imaginado que iban a suceder y le salían de la nada. Hacían que ella se gastara la parte como que le sobrara para vivir y ella
se quedara con lo que ella siempre vivía en el mes. Supongamos que ella siempre en el mes se gastaba $400. Entonces se quedaba justo con los $400 para poder vivir ese mes. Entonces, fíjate el paradigma y fíjate el acuerdo que ella tenía con ella misma de que no merecía ese dinero y se quedaba justo con el dinero para poder vivir ese mes. Y sé que a todos en algún momento nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado mucho, es el acuerdo con respecto al dinero, lo he tenido que trabajar demasiado, el merecimiento. Así que déjame en los comentarios qué acuerdos te gustaría cambiar para yo saberlo, para que tú también lo sepas y para que lo comencemos a cambiar desde el día de hoy. Conociendo esto, ahora sí vamos a ver los 4 acuerdos, que más que acuerdos para mí son hábitos que debemos implementar en nuestra vida. Y estos 4 acuerdos están basados en los toltecas. Y es que los toltecas decían que este era el secreto de la felicidad. El primer hábito que debes implementar es ser impecable con tus palabras. Y esto lo que quiere decir es no utilizar tus palabras para el mal. Por ejemplo, cuando iniciamos un proyecto y comenzamos a decir, no, es que me va a ir mal en este proyecto. En los otros me ha ido súper mal, entonces ¿por qué en este me va a ir bien? No, yo mejor lo dejo así porque es que hay muchos problemas, hay problemas económicos, la situación del país, la situación de todos los países. Nos ponemos un montón de excusas, un montón de cosas que lo único que hace es lanzarnos veneno a nosotros mismos. O cuando nos miramos al espejo, más que todas las mujeres, aunque a veces ahora los hombres también lo están haciendo, y empezamos a decir, no, es que quiero tener labios un poco más gruesos. No, lo que pasa es que mira, aquí se me ve un rollito y no, es que tengo que adelgazar porque tengo que estar en la línea. No. O, por ejemplo, no, es que mira aquí, Dios mío, tengo esto acá que se ve horrible, flacidez y tal. Mi frente es tan rara, mis poros son tan grandes, mi cutícula es horrenda. No. Con eso te estás lanzando una daga a ti mismo. Diciendo esas palabras te lanzas una daga a ti. Igual aplica con las otras personas. Vamos por la calle y vemos una persona, ay no, ese está muy flaco, ay no, ese está muy gordo, ay no, ese es muy alto, ay no, ese es muy bajo. O no, mira, tú estás como gordito. Ah, adelgazaste un poco, ¿verdad? Ay, mira, pero es que no, como que no se te ve muy bien esa ropa. Todas esas cosas que hacemos le estamos lanzando veneno emocional a las otras personas, sin darnos cuenta o a veces queriendo hacerlo, que es aún peor. Si la persona tiene dinero, no que le ha tocado fácil. O peor aún, ay no es que me tiene que pagar todo, ay no que me brinde. En Venezuela dicen que me brinde, no sé cómo se dirá en otros países, pero bueno, ay que me pague todo. Que me pague todo porque es que como él tiene tanto, pues que o él o ella tiene tanto, pues que me paguen todo. Y así siempre le estamos lanzando a las otras personas nuestro veneno emocional. Y en esta parte quiero hacer un paréntesis porque es que es tan importante este acuerdo, tan importante y tan difícil de hacerlo al mismo tiempo, que nosotros lo que le estamos dando a la otra persona es lo que tenemos en nuestro interior. Y si le lanzamos veneno emocional, lo que tenemos en nuestro interior es veneno. Y nosotros mismos nos estamos maltratando al intentar maltratar a la otra persona. Entonces, cuidemos mucho nuestras palabras y seamos impecables con nuestras palabras. Yo creo que una buena forma para poner en práctica este hábito es tratar a las personas como nos gustaría que nos traten, pero no irte al punto de vista radical, sino pensar en que la otra persona también tiene sentimientos y que tu comentario, si no lo dices con delicadeza y que si no eres impecable con tus palabras, puede lastimar a las personas. El segundo acuerdo es no tomarte nada personal, y esto es tanto en lo bueno como en lo malo. Es decir, que si yo te veo en la calle y te digo, te ves hermosa, preciosísima, eso es según los acuerdos que yo me he hecho. Y si otra persona te consigues en la calle o una persona, un amigo, un familiar, te dice, eres un flojo, no sirves para nada, qué horrible ropa, ay, pero es que vas a comenzar ese emprendimiento, tranquilo. Es también en base a los acuerdos que esa persona ha hecho. Capaz si esa persona intentó también iniciar un negocio en cualquier otra cosa o un emprendimiento y no le funcionó y por eso cree que ningún emprendimiento, ningún negocio va a funcionar, pero tal vez a ti sí te va a funcionar. Entonces no te tomes nada personal y así vas a poder vivir más tranquilo. Aparte que esto va a disminuir mucho tu ansiedad, porque una de las cosas que ocasiona también la ansiedad es que lo que nos dicen las personas o lo que no nos dicen las personas, nosotros no lo imaginamos. Entonces estamos, ¿será que le va a gustar esto? ¿Será que no le va a gustar? Ay, ¿será que sí me veo bien? ¿Será que no me veo bien? ¿Será que, y si hago esto? ¿Y si hago este negocio? ¿No hago este negocio? ¿Qué van a decir los demás de mí? Y un montón de cosas, que nos metemos en la mente que no están sucediendo. No está sucediendo nada de eso. Y aún así, si suceden, de nuevo, son según los acuerdos de las otras personas, no según los acuerdos
que nosotros tenemos. Así que practica este acuerdo de no tomarte nada personal y te va a ayudar muchísimo con tu ansiedad. Debemos entender que no somos responsables de los actos de los demás o de lo que sientan los demás o digan los demás. Esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría de nuestras molestias, la mayoría de nuestros disgustos van a ser por cosas que no podemos controlar, van a ser por cosas que haga la otra persona. Y tú estás dispuesto a darle ese poder a otra persona de tener la capacidad de hacerte molestar, de que tú tengas un buen día o que tengas un mal día. No, tú tienes la capacidad y tienes la responsabilidad de ser tú quien decide si tiene un buen día o si tiene un mal día. Es decir, si te comienza a resbalar lo que digan o piensen los demás, vas a vivir de una forma mucho más sana. Tercer acuerdo, no supongas. Y este va muy de la mano con el primero, porque si tú eres impecable con tus palabras, no vas a etiquetar ni vas a criticar. Yo sé que este va a ser un poco difícil porque el cerebro funciona en base a ponerle etiquetas a las cosas, así es mucho más fácil para distinguirlo. Sin embargo, si ponemos en práctica, en vez de decir, oye, esa mujer sí está gorda, digamos así como, no sé, no digamos nada, nos ocupemos de nuestros asuntos, va a ser un poco más sencillo. O si te das cuenta de que estás criticando o en tu mente tienes muchas ganas de decir así como algo, tú sabes, típico que uno está con las amigas y, ay, no, me está gorda, y el otro, criticar. Entonces, no supongamos y mejor hablemos de nosotros, de nuestras cosas, de nuestros proyectos, de qué vamos a hacer. Te vas a dar cuenta que si dejas de criticar, si dejas de suponer, si dejas de estar hablando de otras personas, vas a poder tener muchísimo tiempo para hablar de tus cosas, de tus proyectos, y también te vas a dar cuenta de que si dejas de suponer y criticar en tu grupo de amigos, ya no vas a tener más cosas en común con ellos. Porque lo único que tenías en común con esas personas era criticar. Criticar a otras que tú conocías o hablar de otras personas. Y si tú comienzas a hablar de ti, a pensar en ti y a hablar de tus proyectos, vas a comenzar a rodearte de otras personas que también estén hablando de sus proyectos y esto es como una cadena. Cada uno de estos hábitos es una cadena que por eso es que te ayuda a vivir mejor, mejoras tus hábitos y te ayuda claramente todo eso a disminuir tu ansiedad y tu depresión. Porque vas a estar tan enfocado en cumplir estos hábitos que no vas a tener tiempo para poder tener todos esos pensamientos negativos porque vas a estar enfocado en tus metas y en tus proyectos. Algo que te va a ayudar muchísimo a poder aplicar este hábito es preguntar. Por ejemplo, si estás con tu pareja, que es alguien a quien le puedes preguntar, en vez de suponer que está hablando con otra, suponer que está molesto, suponer que le gusta que limpies la casa, suponer cualquier cosa, en vez de suponer, pregúntale qué es lo que espera, qué es lo que quiere, cómo se siente. Pregúntale qué está pasando por su mente y así ese vacío que el cerebro quiere llenarlo con suposiciones, tú lo vas a llenar con la respuesta de esa persona. Y si por otro lado no conoces a la persona, entonces no supongas y sigue tu camino y enfócate en lo tuyo. Y recuerda que siempre que vayas a preguntar, en el caso ya sea de tu pareja, tus amigos, familiar, cualquier persona, cuando vayas a preguntar, sé impecable con tus palabras, porque no es lo mismo preguntar, oye, tú me estás siendo infiel, ¿verdad? Porque yo te digo, nostra, y la y la otra, y la no sé cuánta, No. Primero, ahí no estás preguntando, sino que lo que estás es haciendo una suposición. Y lo que no queremos es suponer. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntar bien. Oye, me he sentido últimamente un poco rara, siento que estás un poco distante, ¿te está pasando algo? ¿Quieres conversar de algo? Así. Siempre impecable con tus palabras, porque si tú comienzas impecable con tus palabras, la otra persona no tiene por qué alterarse. En cambio, si tú comienzas acusando, reclamando, mostrando pruebas que ni siquiera sabemos si hay, ahí hay un problema. Así que prueba este tercer hábito de no suponer y te vas a dar cuenta de que vas a tener mucho más tiempo libre y vas a poder enfocarte en tus metas y objetivos porque no vas a estar perdiendo 2, 3, 4 horas diarias hablando de las cosas de otras personas o suponiendo cosas que no están sucediendo. 4 y último acuerdo, hacer siempre lo máximo que puedas. Y es que hacer siempre lo máximo que puedas no se refiere a ser perfecto. De hecho, está muy lejos de ser perfecto. Y es que como hablo en mi libro de Vivir con Ansiedad, en el capítulo de estándares de perfección, eso te genera mucha ansiedad, porque estar viendo qué es lo que está la última moda, qué es lo que se tiene que cumplir, qué es lo que la sociedad te dice que es perfecto o que deberías hacer para ser perfecto, eso genera demasiada ansiedad, sobre todo con las redes sociales.
Es por esto que lo mejor que puedes hacer es tu máximo esfuerzo. Y un día tu máximo esfuerzo puede ser hacer todo lo que te dice tu lista de tareas y otro día puede ser hacer solo la mitad o hacer un 10% o un día tu máximo esfuerzo también puede ser darle un descanso a tu cuerpo. Cada día va a ser totalmente diferente. Lo importante es que tú sientas que hiciste tu máximo esfuerzo y con la mejor de las actitudes. Porque no todos los días vas a estar trabajando 24 horas al día, porque si no, te vas a enfermar, no te vas a sentir bien. Pero sí puedes hacer todos los días tu máximo esfuerzo en pro a esa meta en la que estás trabajando. Déjame en los comentarios cuál es el hábito que tú sientes que te va a costar más poner en práctica. Por lo menos el mío va a ser el de no suponer. Todavía lo estoy trabajando, pero a veces la mente me gana y supongo, pero luego me agarro suponiendo y me freno. Así que déjame en los comentarios cuál es el que a tu parecer es el hábito que te va a costar un poquito más implementar. De todas formas, trabaja en estos 4 acuerdos, implémentalos en tu vida y conviértelos en hábitos. Recuerda que los hábitos se generan haciéndolo todos los días, implementándolo todos los días, así que ponlos en práctica desde hoy mismo y si en algún momento no lo puedes hacer, o sea, como que te equivocas, no te preocupes, comienza de nuevo porque esa repetición es la que va a marcar la diferencia. Ahora sí, el regalo de Navidad que estaban esperando. Y es que estaré regalando 3 cupos para el mes de enero para llevar un proceso de coaching conmigo. ¿Y en qué consiste este regalo que les voy a hacer? Por un mes, vamos a estar trabajando la meta que tú desees. Por eso también es importante que tengas clara la meta que vas a trabajar desde este comienzo del año para que comencemos el año con todo. Van a ser 4 sesiones que vamos a tener en el mes y vamos a trabajar exclusivamente la meta que tú desees. Va a ser un servicio totalmente personalizado porque solamente vas a estar tú y yo. Es totalmente online, así que puedes participar desde cualquier parte del mundo. Así que tienes que puro participar. ¿Y cómo participo? Tranquila, ya te voy a decir. Lo primero que tienes que hacer es dejar un comentario en este video. Si me estás escuchando por otra plataforma, entonces ve al canal de YouTube y busca este video que se va a titular número 2, los 4 acuerdos, y comenta, quiero llevar mi proceso contigo. Públicalo, le tomas una foto y me la envías por Instagram para yo poder saber qué comentaste y también comunicarme contigo, pues para poder tener cómo comunicarme contigo. Es importante que me estés siguiendo en Instagram y que estés suscrito al canal de YouTube, así que si no te has suscrito, suscríbete, porque solamente van a poder participar las personas que estén suscritas al canal y que me sigan en Instagram. Y listo, luego de que me envíes la foto ya vas a estar participando. De todas formas, en la descripción de este video te voy a dejar el paso a paso para que tú lo puedas ver y lo puedas cumplir porque son 4 sesiones gratis de coaching. El 7 de enero, anótalo en tu calendario porque le voy a estar escribiendo a las 3 personas que se ganaron este proceso de coaching totalmente gratuito para que comencemos este 2023 cumpliendo verdaderamente nuestras metas. Y para que tengas solamente una idea de cuánto cuesta un proceso de coaching, está rondando entre los $1,000 y $2,000. Y acá lo vas a tener totalmente gratis, personalizado para trabajar en tus metas. Así que tienes que puro aprovechar y participar. Y llegamos al final de este segundo episodio buscando tu mejor versión. Compártele este video a cualquier persona que tú sepas que necesita escuchar esta información, que esté sufriendo de ansiedad o depresión o que esté pasando por mucho estrés. Compárteselo porque a ti no te va a costar nada, pero a esa persona y a mí nos va a ayudar muchísimo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que juntos lleguemos a tu mejor versión. ¡Chao!